Hola, buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo dentro de los especiales que venimos haciendo después de la pandemia del 2020. Bueno, pues como yo siempre les explico un poco, pues al cesar ese deporte, no haber tanto deporte, pues bueno, hemos tenido que venirnos al plató y seguimos promocionando el deporte a través del estudio. En este caso, hoy vamos a hablar del piragüismo. ¿Qué podemos decir del piragüismo? Muchísimas cosas, sobre todo porque el canal deportivo ha estado muy relacionado con el piragüismo. Ha habido una etapa un poquito más de despegue, por decirlo de alguna manera, de despegarse, tanto el canal deportivo como la Federación Canaria de Piragüismo, pero ha habido una buena relación. El deporte en sí, bueno, pues un deporte espectacular, deporte de agua, deporte aquí en este caso, en estas islas de mar principalmente, y sobre todo porque, bueno, hemos llegado a tener un olímpico en el año 76, estando mi primo como presidente de la Federación Canaria, Juan Martín, en paz descanse, y ha seguido, bueno, me viene a la cabeza Sara, y muchísimo, sobre todo en esta última época, porque empieza a destacar en algo que sí tenemos aquí, que es el mar, el piragüismo que se practica en el mar, en aguas no tranquilas. Y aquí, bueno, pues tenemos campo de regata y empezamos a ser gente importante dentro del piragüismo español. Para hablar de ello, pues tenemos a José María García, que es el actual presidente de la Federación Canaria de Piragüismo, toda una vida en el piragüismo, desde el año 86 que lo descubre, ya han pasado y ya han llovido muchos años, pero ahí sigue, bueno, pues en esta ocasión como presidente desde el año 2006. Buenas noches, José María. Buenas noches. Digo, toda una vida en el piragüismo, ¿no? Sí. ¿No te has cansado? Porque, claro, yo me imagino cuando tú descubres la piragua en el año 86... En el 78. Perdón, en el 78. En el 86 es cuando vengo vienes a Canarias. Vale, Canarias. efectivamente, porque además hay que decir que José María García nació en Ceuta y pasó parte de su vida nació en Melilla y pasó parte de su vida en Ceuta hasta que llega a la isla de Lanzarote en el año 86. Entonces, desde el año 78 estás practicando piragüismo. Te decía que no te cansas, ¿no? Porque tanto como practicante como directivo, muchísimos años, ¿no? Sí, supe hacer una cosa que creo que no es fácil, ¿no? Que te llega el momento de retirarte de la competición. Y a mí me llegó pronto. En aquella época pues no era tan fácil como ahora practicar deporte, y bueno, yo me fui pronto de casa a estudiar fuera, y bueno, una vez que sales ya después te cuesta mucho trabajo. Y cuando vine a Canarias intenté retomar el tema, pues, para competir y demás, y me di cuenta de que no estabas tú por al lado físicamente, ¿no? Físicamente estaba bien, pero que allí en Lanzarote era pues solo prácticamente al principio y demás. Y bueno, decidí y aposté por dar continuidad a lo que habían hecho conmigo, ¿no? Que era pues darme unos valores y una oportunidad de hacer algo que a mí me ha apasionado toda la vida, y creo que estaba no solo en el deber, sino en la obligación de que se pudiera continuar de alguna manera. No era donde yo había nacido, que prácticamente yo Melilla no lo conozco, la juventud la pasé en Ceuta. Pero bueno, desde el año 86, pues cuando aterricé en estas tierras, de la cual pues me siento parte de... Claro. Eres canario ya casi de nacimiento, ¿no? Sí, mi mujer de aquí, mis hijos también, entonces claro... Tú ya dijiste, ya de aquí ya no me voy. Las raíces las tengo aquí. Claro. Entonces, pero yo me imagino, José María, y ya rememoramos un poco tu época en Lanzarote, que estabas tú solo como piragüista, ahí costó también un Potosí el sacar un club, el sacar competidores y el sacar todo allí en Lanzarote, ¿no? Sí, en aquella época, ¿no? Ha costado muchísimo, como en todas las islas, porque uno de los problemas que existe en el piragüismo es la infraestructura. Claro, tienes que tenerla. No hay infraestructura, no hay nada preparado al lado del mar, que es donde podemos practicar nosotros.
porque aquí río y pantano, bueno, aquí tenemos en Gran Canaria la presa De las niñas. De las niñas y tal, pero poco más, y eso es una cosa que te pilla muy a desmano. Entonces, ¿dónde está la capital? Pues en la caravanera donde se puede hacer, en las canteras, y en Lanzarote, pues la Marina de Arrecife, te vas a Tenerife o a Fuerteventura, y en los sitios pues tienes que tener acceso al mar para poder practicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos dotados de esas infraestructuras y cuesta muchísimo trabajo el que el piragüismo crezca, porque no solo es tener el acceso, es que nosotros tenemos que tener las piraguas para poder hacer y practicar este deporte, y son embarcaciones pues que no son baratas, ¿no? Ni son baratas, ni es fácil de almacenar. Estamos hablando de embarcaciones de una media de 6 metros. A ver dónde las pones, ¿no? Necesitan un espacio, claro. Y material delicado, después las palas, chalecos. Porque en Lanzarote tú contactas con el club náutico o ahí nunca llegas a hacer nada. No, nosotros en Lanzarote, Octavio llevó, me parece que eran 3 o 4 piraguas, y que se había hablado con el Ayuntamiento de Arrecife, y en el charco de San Ginés, yo pasé por allí, lo vi de casualidad, y había ido por una semana para promocionar. ¿Había ido él para promocionar? Pasaba, iba con mi padre en el coche, y para, me bajé del coche. ¿Y qué pasa? Una piragua. Claro, corrí, claro, me volví loco. Y entonces fui corriendo, y además le gasté una broma, porque tenía una mano fastidiada, que me había hecho una herida y tal, y iba vestido un vaquero, y le digo, hola, ¿puedo probar y tal? Y él me dijo, me miró así, ¿no? Y dice, ¿pero no tienes ropa para esto? Y me dice, ¿tú sabes? Ah, no. Y digo, yo es que lo he visto esto por la tele y tal, y siempre me ha gustado, y tenía curiosidad por probar. Y nada, fui a un sitio que se llama la Casa del Miedo, allí, una asociación que hay. Le pedí una bolsa de basura o ponérmela para que no se me mojara la herida. Y yo vi que me puso el sillín de la piragua, pero entonces era las piraguas de pista olímpicas. Y claro, yo digo, este lo que quiere es que yo me caiga, se va a reír de mí. Claro. Y nada, pegué un salto ahí, me monté y salí con un tiro, y lo escuché y dije, Señor, ¿tú dónde has salido? Y digo, si yo soy de Ceuta, de los delfines de Ceuta y tal. Y entonces él fue el que me propuso, oye, ¿te interesa? Sí, y a partir de ahí, bueno, después vino un señor que cogió el tema, y él, una zona que había al lado del castillo de San Gabriel, que era un parking que había allí, primero se puso un contenedor, después se hizo una especie de hangar pequeñito allí, y tal, hasta que eso desapareció. Yo ya había retomado el tema, y bueno, estuvimos con la casa cuesta durante un montón de tiempo. Después, la casa cuesta es llegar allí, poner las piraguas y volvérselas allí. No, teníamos un carro que se había hecho con una especie de contenedor, se guardaban las cosas, y bueno, así estuvimos muchísimos años hasta que encontramos un local pequeñito en el charco, y en 2016, después de la crisis, unos locales que había allí de unos almacenes, pues los cogimos, y claro, ahí ha sido el salto por tener unas instalaciones que se están pagando unos alquileres y tal y cual, pero bueno, ya tienes un sitio digno, y eso atrae también. Claro, pues pasas de tener 10, 12 licencias a tener 200. Sí, importante, ¿no? Claro, es que por eso lo que estábamos comentando previo al programa aquí, no es que el piragüismo sea un deporte pequeño, es que si tuviéramos no tiene la facilidad para que el deportista se pueda apuntar ahí y tener la proximidad. ¿Cómo ves tú el piragüismo? Ya entramos en materia. ¿Cómo ves el piragüismo actual en Canarias? Porque tú, que lo has vivido desde el año 86, has ido viendo la evolución de este deporte en Canarias. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Canarias, sobre todo la isla de Gran Canaria, fue un referente a nivel nacional. Había
Sí, Bueno, como yo comentaba, sí, hasta un olímpico, ¿no? Llegamos a exactamente, tener. en aguas tranquilas. En aguas tranquilas, que sí que era complicado, porque Sí, aquí claro. el agua tranquila la caravanera como mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el piragüismo, como muchísimos deportes, evolucionan. ¿Evolucionan con qué? Con la Olimpiada de Barcelona 92. Y ahí empieza el deporte, pegó un salto de calidad de muchas formas, con centros de tecnificación, con centros de alto rendimiento, y aquí no se tienen. Entonces, en piragüismo eso, como en cualquier deporte, te merma, y si encima tienes las condiciones que tenemos nosotros aquí de mar, tenemos un tiempo excepcional, pero hay cosas buenas y otras que no son tan buenas. Bueno, pues claro, eso hace que no puedas competir en igualdad de condiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, a partir del 2004, 2005 empieza el kayak de mar, muy de Muy una manera tímidamente, ¿no? de una manera como muy aficionado, porque eran piraguas de plástico tal y cual, pero bueno, de ahí al 2010 evoluciona el tema muy rápido y salen las embarcaciones, los suresquí, y empezamos a competir con ese tipo de embarcación. Claro, nosotros aquí tenemos las mejores condiciones Que hay, ¿no? que uno se puede imaginar. Nada más todo el año. Todo el año, todo el año. Para hacer este tipo de modalidad necesita dos condicionantes. Uno es el viento y el otro las olas. Y nosotros tenemos viento y tenemos olas. Entonces, claro, ahora los niños aquí le están saliendo los dientes con el suresquí. Y estamos marcando, pues... Mucha historia, ¿no? Mucha historia, una época, yo creo que dorada dentro del piragüismo canario. Sí, pues Para que te consiguen haga... medallas, ¿no? Sí, mira, en el último campeonato de España se consiguieron 17 oros, 17 oros. 13 plata y 23 bronce, me parece que fueron, si no recuerdo mal. O sea, barrieron. Sí, sí, te digo, mira, desde 2017 somos campeones de España de jóvenes promesas. Estamos hablando de que se está compitiendo con los clubes más importantes, clubes náuticos de toda España, con un potencial económico tremendo, y bueno, nosotros somos modestos. Y si tienes una base buena, eso te garantiza que vas a tener un futuro muy prometedor. Y después, a nivel de los mayores, aquí en Gran Canaria, pues, tenemos el Club Amigo del Piragüismo, que bueno, en senior han sido campeones de España, tanto en hombres como en mujeres. Te digo, en todas las categorías, cadetes, Medallas juveniles, para todo, regalar. todo. Tanto Me imagino que la Federación Española toma nota de eso, ¿no? Sí, claro. Claro, cuando llegan los equipos nacionales que nos representan, porque esta modalidad hay europeo, hay mundial y demás, pues muy importante de la selección está formado Por el personal de aquí. de Canarias, sí. Entonces eso pues te hace sentir muy orgulloso y no, a lo mejor no tiene pues el tema mediático tan importante, Sí, pero que de bueno, ya otros también deportes, por lo que sabemos, ¿no? Sí. José María, ¿qué número de clubes tenemos en Canarias? Más o menos. En clubes en Canarias ahora mismo hay 14 14 clubes, que ellos están concentrados en... tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, en Fuerteventura Y Lanzarote. Lanzarote. El En resto La de Palma, islas- La Gomera y El Hierro no hay. ¿Pero hay algún movimiento ahí? ¿Se ha hecho algo? La Palma tenía un club que era el Almirante Díaz Pimienta, pero dejó de hacer piragüismo yo creo que fue en 2005 más o menos, cuando dejó de hacer actividad, y no hemos conseguido reactivar. Es difícil, pero vamos, se va a seguir intentando. Y O sea, para que mí la fuerza está en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Tenerife, sí. Ahí están todos los clubes. Exactamente. Principalmente me imagino que en Gran Canaria y en Lanzarote, ¿no? Porque No, en Lanzarote nada más que un club. hay un club solo. Un club pero ha nada habido más. mucha tradición en Lanzarote, ¿no? Sí, con sí. el piragüismo, ¿no? Lo que pasa es que es un club Fuerte. fuerte. Después aquí en Gran Canaria,
pues hay dos clubes que son muy importantes, como el Amigo del Piragüismo o el Real Club Náutico de Gran Canaria. Después tenemos la Universidad de Las Palmas, que puesto también por gente un poco más veterana, pero también con un número importante de licencias. Y tenemos al Club Historia, que también está ahí con... Sí, y bueno, suelen organizar pues dentro del calendario autonómico competiciones. Cada uno hace su labor. En Tenerife hay 4 clubes. ¿Qué es lo que pasa? Que Tenerife, el otro día tuve una reunión con ellos porque el deporte ahí base está muy flojito. Tienen muchos problemas de infraestructura y claro, lo que es el tema de niños lo están llevando un poco mal y estamos intentando solucionar esos problemas. Y bueno, después en Fuerteventura también pues hay 4 clubes. Y también funcionan bien. Y bueno, y en Lanzarote hay uno que es el Club Merlines y bueno, que también tiene, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con José María García, estamos hablando de piragüismo, estamos hablando de un deporte que en estas últimas épocas, pues bueno, como escuchábamos al presidente, dejaban alguna medalla para que no dijeran nada, pero bueno, prácticamente barrían en las competiciones que acudían con ese kayak de mar, que bueno, es en donde nosotros sí podemos competir, que tenemos mar y tenemos viento. Hacemos un alto, de nuevo estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al piragüismo. Estamos hablando con el presidente de la Federación Canaria, con José María García. Estamos hablando un poquito de cómo ha ido evolucionando este deporte en Canarias. Como decía al cierre de mi última intervención, bueno, pues que está en la cresta de la ola, está arriba, y nunca mejor dicho por el tema del mar, está arriba, está, bueno, pues con 14 clubes, que yo creo que... ¿Y estamos hablando de un número de licencias aproximado? Nosotros rondamos las 500 licencias. 500 licencias, sí. Está bien, ¿no? Sí. O sea, es un momento, después de toda la pandemia y toda esta historia, ¿no? Y del momento que estuvo apagadillo el piragüismo, importante, ¿no? Yo cuando entré, pues bueno, te hago una idea, los campeonatos de Canarias participaban 60 personas o cosas así, ¿no? Ahora tenemos... sí, además yo lo recuerdo, sí. Sí, nosotros 200
Número. Sí, ahora tenemos competiciones de 200 personas, ¿sabes? 200 personas, Sí. 200 kayak ahí peleando por ese campeonato, ¿no? Y nada, y te digo, y vienen pues desde prebenjamines hasta... O sea, que tienen pequeñitos. Sí, claro. O sea, que es lo que tú decías antes con la delegación en Tenerife, de que se estaba intentando eso, que sobre todo los pequeñitos se trabajara mejor, ¿no? Claro, porque creo que es La madre del cordero, claro. lo más importante. Si no tienes base no te va a salir después. Es que se muere el deporte. Y los niños en las demás islas, en tanto en Lanzarote, en Gran Canaria, que tú lo controlas, acuden, los niños pequeñitos, sí. Se divierten. Y da gusto verlo. Se divierten, ¿no? Sí, le gusta mucho. Claro, porque además estamos hablando del mar, ¿no? Estamos hablando de algo que uno nace y lo ve al lado, ¿no? Es decir, el mar en Canarias, y además es un deporte, aparte de espectacular, que es espectacular para las cámaras de televisión, es divertido, ¿no? Sí, el niño se divierte, ¿no? Después, pues, ellos aprenden a respetar el medio y a conservarlo, ¿no? El medio donde hacen los entrenamientos, que creo que es muy importante. Y muchas veces son ellos mismos los que, si te ven que estás haciendo alguna cosita que no está bien así, sí. No haga usted eso, no tire eso ahí que no tiene. Y entonces, bueno, pues te digo, da gusto verlos, y aparte de eso, pues te llena de orgullo, ¿no? Que niños con 7 años, niños y niñas, ¿no? Porque a partir de 7 años Sí, normalmente a partir de 7 años, por el tema de que la embarcación pues tiene una medida, un peso, y la pala igual, y claro... me imagino que son embarcaciones para esos niños. Sí, son un poquito más pequeñas, ¿no? Un poco más pequeñas, pero no mucho más pequeñas, son un poco más pequeñas. Pero claro, estamos hablando que aunque con los niños intentas hacer la actividad siempre en zonas donde están protegidas, pero viento y alguna olita siempre hay, y claro... Aunque ellos van todos pertrechados con sus chalecos. Sí, esos son, llevamos el lis, que es como una amarradera de estas que llevan la... que los llevas todos ataditos. Sí, pues son, claro, no, pero ellos van a cada palista va con... Es una medida de seguridad que tenemos, porque la embarcación no tiene dónde agarrarla, entonces... Si te caes, pues como una tabla de surf, se te queda en la pierna enganchada, ¿vale? Y sujetas la pala y nada, pues después te subes otra vez en la embarcación, son autovaciables y son seguras. Vale. Y los niños, tú has visto en esta última época ha ido incrementándose muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cada vez hay más niños y niñas y la verdad que es un placer. ¿Y se hace, cómo se llama, promociones en colegios o en algún lado para que ellos se enganchen, o porque ellos lo ven en las playas? Se hacen muchos campus, se hacen campus. En promociones, se trabaja con la administración, ¿no? con los diferentes ayuntamientos, cabildos, y se hacen jornadas de puertas abiertas, se hacen muchas cosas. Entonces, al final, pues se van enganchando. Después ahora tenemos unos programas de inclusión que estamos haciendo con la Fundación DISA. Importante, sí. Importante. Trajimos otra modalidad que son los barcos dragón, que también es espectacular. Son embarcaciones que van 12 personas, porque 10 van paleando con la él, y uno que el que lleva el ritmo con el tambor. Y son pues estas embarcaciones de 11 metros. ¿No? Sí, son espectáculos, ¿no? Eso es un espectáculo. Eso también. Más parecido a las de Oxford y Cambridge que a esas regatas. Bueno, ¿no? ellos van con remo, nosotros vamos con palas, son palas cortas, sí. Claro. Y bueno, está muy bien por el tema de inclusión, es mucho más fácil para poder hacer el deporte adaptado y bueno, están viniendo muchas asociaciones, entonces vamos pegando pasos grandes, pasos importantes, y abriendo un poco más el abanico de posibilidades más público, ¿no? que pueda hacer este deporte, porque claro, a veces es complicado, ¿no? En una piragua individual pues es más difícil que en una embarcación que es de equipo, ¿no? Entonces, la relación de los clubes con la federación, bueno. Sí, la verdad que nosotros hace mucho tiempo que es una federación tranquila, y bueno, en las asambleas o en las juntas directivas
o a nivel de teléfono o de visitas que se hacen, oye, tenemos nuestros puntos de vista y demás. Sí, y cada uno expone lo que cree oportuno y ya está. Que yo creo que es muy importante que haya diversidad de opiniones, porque así es como se crece, y siempre manteniendo las formas y con educación, pues la forma de ir para adelante. Si no, esta imposible. federación tiene delegaciones, me imagino. Sí. Tiene una delegación insular en Gran Canaria, otra en Lanzarote, otra en Fuerteventura y otra en Tenerife. En Lanzarote no hay porque está estoy la yo, federación ahí, claro. Y en los demás hay delegaciones, hay delegados federativos. Y con los delegados también, porque además están nombrados por la federación. Sí, ¿no? sin problema. O sea, ningún problema. Con la Federación Española, bueno, tú me decías que, me imagino que son buenas, porque tú hasta noviembre formabas parte de esa Federación Española como en un determinado departamento allí, ¿no? Yo he estado hasta ahora mismo, hasta el 2021, el 17 de diciembre, con una moción de censura en la Federación Española. Porque hubo cambio. Sí, había habido cambio de presidente. Había habido cambio y después hubo otro. Y otro cambio. Y bueno, yo desde 2009 he estado en la Junta Directiva. Desde 2016, si no recuerdo mal, estuve llevando la presidencia del Comité de Calles de Mar, y en esta última etapa he estado de vicepresidente primero de la Federación Española. De la Federación Española. Sí, el presidente que entró nuevo me ofreció continuar en la Junta Directiva y llevando el Comité de Calles de Mar, pero yo le dije que por principio pues no venía mucho a cuento, ¿no? No, bueno... Porque además venía de una moción de censura. Claro, entonces, la gente que ha entrado ahora, que tiene todo el derecho del mundo, han empleado una herramienta que está ahí en los estatutos y simple y llanamente ahora lo que tienen que hacer es demostrar lo que venían prometiendo y lo que ellos venían diciendo, ¿no? Pues pero bueno, las relaciones con la Canaria, bien buenas. No, sin problema ninguno. O sea que sin problema ninguno. Suelo hablar... Casi a diario hablo con el presidente de la Federación Española y no tengo problema ninguno. Vale. Hablamos ahora un poco de los medios. ¿Los medios de comunicación cómo tratan a la Federación Canaria de Piragüín? ¿O no la tratan? Bueno, nosotros creo que nos tratan bien, creo. Y te cuento un poco. Desde la Federación y el club de Lanzarote se apostó por hacer una prueba internacional que se empezó a hacer en 2017. Eso evolucionó y conllevó a hacer el Mundial este año pasado, en 2021, que lo hicimos en julio, con todos los problemas de la pandemia y con un montón de historias que tuvimos, y se sacó adelante. Tanto Televisión Canaria como medios locales, como Televisión Española y medios internacionales, hemos tenido una publicidad, pero no por ese evento en concreto, sino por todo lo que hacemos, y salimos muchas veces en Televisión Canaria y yo creo que bien, para lo que es nuestro deporte, pues que salga, ¿no? Cuando estás peleando, a lo mejor, pues nos coincidió el sábado el Ironman, nosotros hicimos el Mundial el domingo, lo que fue, y salimos en Televisión Española, en Teledeporte. No es fácil. No es fácil, no. Lo sabemos. En el en el Marca, en los periódicos en la prensa más relevante, deportiva a nivel nacional, y aparte de la prensa local, ¿no? Entonces, claro, te sientes casi un privilegiado, ¿no? Porque es muy difícil de que un deporte así pequeñito, pues que tenga, aunque sean pocos segundos, pues ese impacto en los medios, ¿no? Que eso, claro, cuando lo llevas a números y quedan reflejados porque hacemos esa labor, porque si no te tienen en cuenta, te das cuenta del potencial que tienes, ¿no? Y bueno, somos pequeños, pero a la vez somos grandes. Y eso es importante. Las instituciones, ¿cómo tratan a la Federación Canaria? Y cuando hablo de instituciones, económicamente. La Dirección General de Deportes, aquí en este caso, no sé si el Cabildo Insular de Lanzarote tiene que ver, porque ahí está la Delegación Insular de Lanzarote,
otros cabildos ayudan a las delegaciones insulares, que está la federación, pero me imagino que hay algún tipo de ayuda, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros, como cualquier federación, lo que hacemos es entrar en las subvenciones por concurrencia competitiva que saca la Dirección General de Deporte. Que es la subvención nominada y... Nominadas no, estas son de concurrencia. Ah, son de concurrencia. Vale. Hay dos partidas, una que es para el gasto corriente y después otra que es para tecnificación. Vale, ese es el ingreso que tenemos nosotros mayor como federación. A partir de ahí, claro, juegas con lo que es la concurrencia y muchas veces las bases de concurrencia a nosotros, por el tipo de deporte que somos, no nos benefician mucho. Con respecto a cabildo y demás, yo, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, tanto cabildo como ayuntamiento, he pedido ayudas para hacer cosas, los eventos, y la verdad que se han portado muy bien. En Fuerteventura, la delegación pide una subvención, porque hay de concurrencia también allí. Obviamente se pide con el CID de la Federación Canaria, claro, porque la delegación no tiene CID. Y en Gran Canaria pues se están pidiendo alguna cosita. En Tenerife no se solicita. Claro, si no pides, pues al final no te dan tampoco. Esto es como todo, hay que pedir. Si no pides, no te dan. Pero bueno, sí tenemos la dificultad, tanto la federación como los clubes, que a lo mejor pues no tenemos ese gran número de licencias que se pueden hacer en otros deportes. Hablo de deportes de pelota, por ejemplo, ¿no? No tenemos esas instalaciones que son de las instituciones, ¿no? En este caso, pues un pabellón cubierto o un campo de fútbol. No tenemos esas instalaciones, nosotros no lo tenemos que guisar y no lo tenemos que comer nosotros solitos, y eso te penaliza mucho, sobre todo a la hora de las subvenciones. Y después, a la hora de la competición, pues también tenemos grandísimos problemas, porque cuando salimos fuera de las islas, o incluso en la isla, hay que transportar las piraguas, hay que ir con carro, barco a la península 1 y suele ir lleno, hay que pedir las cosas con antelación, te vas y cuando vuelves han pasado 12, 13 días, es complicado, no es fácil, no es un deporte que sea fácil de que tú te montas en un avión, te vas a la península, juegas un partido de baloncesto, te vuelves. Aquí tienes que ir con la piragua. Ahí tienes que ir con la piragua. Y te digo que no es fácil, no es fácil. Y claro, cuando vas con todo. Es decir, si hay cadetes, juveniles, sub-23, senior y los máster, pues llevas todo el equipo. Va todo el mundo. Claro, y tienes que llevar muchas embarcaciones, porque además nosotros competimos en un espacio de dominio público, una playa. Cualquiera que lo hace, hay que pedir los permisos, que cada vez están más complicados. Hay que tener los medios de seguridad, según la ley de costa, pues te marca por cada 10 embarcaciones en el agua tienes que tener una con patrón y socorrista. Te digo, se complican mucho las cosas y no es fácil y encarece todo muchísimo. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos, imagínate en un campo de fútbol, 22 chicos con un monitor, un entrenador, pues tú tienes la instalación que está completamente... Sí, está ahí esperándote. Esperando para que tú llegues, tienes la luz, el agua, esto, lo otro, todo, ¿no? Tienes que poner todo. Nada más que en el material que llevas, estamos hablando que llevas una media de 2.000 euros por chico, entre piragua, palas, chalecos y demás. Pues si llevas 20, llevas 40.000 euros. Tienes que poner Zodiac, monitor. Y después no es lo mismo estar de pie controlando con un... que no... Oye, que si me gustara más el fútbol o el baloncesto, no lo haría, ¿vale? No estoy criticando, yo estoy diciendo nada más las dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Claro, entonces, un montón de dinero, nuestro material es caro y se rompe muy fácil, cualquier golpito que le des, pues ya estamos hablando de una reparación cara, ¿sabes? Que es bastante complicado. Vamos a hacer un alto, estamos hablando con José María García, estamos hablando de piragüismo y llegamos ya a la parte final de este especial del canal deportivo.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del canal deportivo dedicado al piragüismo. Estamos hablando con José María García, presidente de la Federación Canaria, bueno, pues un poco de toda esa infraestructura que hay que montar. Claro, porque como él decía, el llegar a un campo de regata hay que montarlo todo. Cuando llegas a un pabellón, está todo preparado, hay un señor esperando allí y a jugar. Aquí, a competir, hay que montar una infraestructura que no se puede dejar. Yo no sé si, hombre, sería muy caro el tener infraestructuras permanentes para la práctica del piragüismo, José María. Eso aquí no se ve, ¿no? Porque podría haberlas, ¿no? Nosotros la realidad que lo que es en el mar no necesitamos una infraestructura, pero por lo menos una que estuviera al lado de la competición para llegar y... Eso es. Pues si nosotros tuviéramos, no un club náutico, pero sí un sitio, pues como es, una sección de terreno donde tú puedas poner unas instalaciones, que a nosotros lo que nos vale es tener un hangar para guardar material, tener tu ducha, un sitio digno y después un espacio donde puedas hacer lo que es la parte en seco, le llamamos nosotros, que es la parte de gimnasio que tenemos que hacer, que es importantísimo. Porque... Aquí en Gran Canaria había las instalaciones de las carabineras, que eso ha ido poco a poco cambiando, ¿no? Porque no son de la Federación. Son de la Federación Canaria. Eso está cedido al club. Se cedió. Al club amigo del piragüismo, lo tiene el ayuntamiento de Las Palmas. Pero ¿está en medio de la Federación Canaria o no? Ya no. Es directamente al club Al club, sí. Vale. Y eso allí, más o menos, las instalaciones también. Bueno, las instalaciones son pequeñas. Son pequeñas. Y son las mismas que tenía hace 20 años, me imagino. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, si tienes un espacio pequeño, pues es muy difícil, porque llegas a un techo de volumen de gente, de material y demás, y ya no puede seguir creciendo. Y por eso estaba diciendo que es un problema. Nosotros, que te dije que te iba a comentar, ¿no? Yo, ¿por qué quiero continuar otros 4 años? Yo tengo una ilusión, tengo varios retos, pero hay una que un poco me impulsa, me empuja a seguir. Que es que esta modalidad sea olímpica. Entonces, porque claro... ¿Qué puede ser? No, está ahí, ¿no? Porque vamos, sería ilógico que no fuera olímpica, ¿no? Hay un problema, como todas las modalidades que quieren ser olímpicas, que por las cuotas de participación, que eso en las Olimpiadas pues ya sabemos que están muy caras, pero yo creo que no va a ser imposible.
muy tarde en el 32 esto ya esté como modalidad olímpica. Y claro, eso a nosotros nos daría un salto de calidad brutal. A mí ya me veía en esa época ya bastante ya mayorcito, mayor, pero quiero dejarlo, sería una ilusión tremenda para mí el terminar sabiendo que esta modalidad es olímpica. Eso sería, la verdad que... Y claro, hablamos de deportistas canarios que en el kayak de mar sobresalen, ¿no? Exactamente. Ahora mismo aquí en Gran Canaria hay campeones de Europa, terceros del mundo, segundo. Es decir, tenemos... O sea, que podríamos estar en las Olimpiadas bien. Sí, claro, Claro, entonces... no anecdótico, sino con posibilidades y todo. No, y después pues tener a nivel nacional hay sitios, bueno, sí, pero nosotros tenemos unas condiciones, por lo que hemos hablado, de viento, olas, temperatura, que... Sí, además que estás todo el año ahí Claro, entrenando, claro. Y que podría venir muchísima gente aquí a entrenar. Entonces, yo creo lo mismo que se hace en vela o cualquier otro deporte más, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no hay que dejarla de lado, sino todo lo contrario. A la parte pues política y técnica de la administración hay que explicarle todo esto, haya una perspectiva de futuro y, claro, que se puedan sentar una buena base. ¿Un centro de alto rendimiento o alguna cosa parecida? Más que de alto rendimiento, los centros de alto rendimiento son muy complicados. Pero un centro de tecnificación, por ejemplo, uno o dos en las Islas Canarias, que no es tan costoso de mantener. Y especializado solamente en el piragüismo. Los centros de tecnificación los puedes tener especializados en piragüismo o en... ¿sabes? Tú puedes tener un centro de tecnificación. Te hablo de la isla de la Cartuja en Sevilla. Ahí no solo van piragüistas, van los de remo también. Es decir, o sea, ir buscándole, claro, algo. Se pueden hacer muchas cosas. Las aguas tranquilas, porque claro, aquí aguas tranquilas, como quitando la presa a la niña, no hay más, pero ¿se sigue compitiendo los piragüistas de aquí o no? Sí. Van, pero sí. ¿Tienen pocas posibilidades o qué? No, pocas posibilidades no. Lo que pasa es que... porque no pueden entrenar. No, lo que pasa es que no estamos dedicados a ese tipo de embarcación. Entonces la gente hace sus pinitos. Normalmente se va al campeonato de invierno, que es la primera competición, que se hace normalmente en Sevilla, en marzo, y hay palistas canarios que van. Y después, por ejemplo, el año pasado... uno de los chicos de Lanzarote fue un infantil A, montó una semana que no había montado nunca en un barco de pista olímpica y quedó el séptimo de toda España. O sea que... y estamos hablando lo mismo que estamos diciendo antes, de clubes que están especializados en mar. En pista. En pista. Y te viene un chiquillo, es decir, nosotros tenemos calidad, porque la gente se piensa a lo mejor que porque tú hagas suresquí no sabes palear. No. La gente tiene calidad, lo que pasa es que hay que entrenar las cosas, hay que entrenar las distancias, hay que tener el equilibrio suficiente en esa embarcación. Cambian las cosas un poco, entonces es lo mismo que uno de pista se monta en el suresquí y es el campeón del mundo y se monta en el suresquí y no camina, ¿eh? No camina, claro. Entonces, digo, cada uno tiene sus especificaciones como embarcación y hay que entrenarla. ¿Qué le falta a este piragüismo canario? Porque claro, tú hablabas de esa idea que tiene el presidente, de ese futuro, pero ¿ves algo más cosas que ves tú que le pueden hacer falta y que estás tú trabajando en ello y te obliga a seguir 4 años más? ¿Más ideas? Nosotros, los piragüistas, siempre hemos sido gente de empuje, gente con ilusiones y no lo hemos tenido fácil nunca, ¿no? Entonces, sí, pues hasta eso, nunca lo han tenido fácil. No, nunca. Son incomprendidos del deporte, porque además muy silenciosos, no montan ningún follón, no se oye hablar de ellos. Nada más que la Olimpiada, cuando se va a la Olimpiada, que somos el deporte. Son las medallas. Nada más laureados, pues claro. Pero te sacan 4 minutos en un telediario, en el momento de la fama, y
y de la gloria, y después se acabó. Y cuando pasan los otros 4 años, pues otra vez Pero bueno, ilusiones, aparte de lo que te he dicho, pues me gustaría que fuésemos una federación con muchísimas licencias, con muchísimos clubes, que hubiera una parte de deporte escolar que pudiéramos estar haciéndolo. Te digo, tengo muchos proyectos. Porque el deporte escolar es importante, claro. Claro. Llegar a los colegios, ¿no? Claro, lo que pasa es que para hacer eso necesita, siempre que el huevo o la gallina primero, pues aquí necesita la infraestructura y el material para poder acometer ese tipo de... Y a través de estas fundaciones como DISA, se intenta buscar algo para poder hacer esto con vista al sí, futuro. Te digo, a lo mejor no es con el Suresquí, pero con los barcos Dragón lo podemos hacer. Es decir, hay que ir no quejándose, sino dando la vuelta y teniendo unas perspectivas un poquito más amplias, porque quejarte no vale de nada. Es decir, aquí hay que buscar soluciones. Entonces, buscar la forma, lo mismo que hemos hablado antes del deporte inclusivo, pues con el tema escolar, pues ahí tenemos una vía donde pueden venir más gente con un monitor en una embarcación y con menos medios poder abarcar muchas más cosas, ¿sabes? Entonces, y es más fácil, porque al final una piragua también no es fácil de llevarla, necesita un tiempo de adaptación y demás. Entonces, claro, al final, si juegas un partido de fútbol en una cancha de fútbol sala, por ejemplo, pues no te vas a ahogar y no tienes que tener un equilibrio. Podrás tener más habilidad con el balón o menos habilidad, pero el partido lo juegas. Aquí no, aquí si no tienes un poco de conocimiento es que no sales de la orilla. Y si ponemos unas embarcaciones muy anchas y demás, pues tampoco es tan vistoso. Tenemos que llegar a un término medio para poder acometer esa parte de gente que es principiante, que te pueda venir y que pueda disfrutar de ese día o esos días que hagamos las competiciones o las jornadas estas de deporte escolar, y que puedan disfrutar, que no vengan y digan, yo no me meto ahí. Claro. Está claro. Se nos ha acabado el tiempo, estaremos hablando mucho con José María. Bueno, primero porque, como él dice, la gente del piragüismo lo vive, lo sigue viviendo, y al ser un enamorado de este deporte, lo que te preocupa es el piragüismo. Y ahí está, que desde el año 78, bueno, pues practicando, y desde el año 2006 de presidente, que ya tiene un bagaje directivo, bueno, de aguantar carros, carretones, y sobre todo con las relaciones con las instituciones, que, como él decía, que hay que ir a pedir, y muchas veces dan, otras veces no dan, otras veces te cierran la puerta, otras veces te la abren, y es duro el trabajo del directivo, porque además lo más importante del directivo es que no gana ni un solo duro, y encima le cuesta dinero, en muchos casos le cuesta dinero. Pero bueno, también te podía haber dado por hacer otra cosa, y eres directivo, te gusta tu deporte, y ahí y todavía sigues teniendo ilusión, como en el caso de José María, que tiene hay esas cosas pendientes para el futuro, que es importante. José María García, presidente de la Federación Canaria de Piragüismo, gracias por acompañarnos aquí en el canal deportivo. Sabes que tienes la puerta abierta de nosotros para lo que quieras y en lo que quieras. Muchas gracias. Yo quería añadir una cosa a lo que has dicho. Hay cosas que no se pagan con dinero. Claro. Y ahí, cuando veas a los chiquillos no subidos en las piraguas y tal, eso es un espectáculo. No, al final te llena... cuando es un niño de 7 años en una piragua, ¿no? Te llena de satisfacción que los niños estén en la calle. Ese tipo de cosas al final yo creo que valen más que el dinero, ¿sabes? Entonces, bueno, no está pagado, pero yo estoy recompensado totalmente. En el plano personal. Gracias, José María. Bien, pues con las palabras de José María García, presidente de la Federación Canaria de Piragüismo, hemos terminado el canal deportivo por esta noche. ¿Qué les puedo decir? Que les espero la semana que viene, que hemos disfrutado de piragüismo, que es un deporte que el niño se cría sano, respetuoso con el medio ambiente, ecologista, o sea, que tiene muchísimas cosas el piragüismo
como para que lo lleve pues a esas playas donde se practica, tanto en Gran Canaria como en Lanzarote, Fuerteventura, en Tenerife, incluso en La Palma, que a lo mejor se reinicia allí el deporte, bueno, y que el niño pruebe, y el niño, vamos, con el mar se vuelve loco, y sobre todo porque es un deporte muy divertido cuando se inicia en él, y después muy competitivo, con lo cual tiene la otra parte que hace que uno se enganche en un deporte. Gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene aquí en Canal Deportivo. Hasta siempre.